El hombre mediocre, sección 18, capítulo 6, la vejez niveladora. 1. Las canas. 2. Etapas de decadencia. 3. La bancarrota de los ingenios. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. Capítulo 6. La vejez niveladora. 1. Las canas. Encanecer es una cosa muy triste. Las canas son un mensaje de la naturaleza que nos advierte la proximidad del crepúsculo. Y no hay remedio. Arrancarse la primera, quien no lo hace, es como quitar el badajo a la campana que toca el ángelus, pretendiendo con ello prolongar el día. Las canas visibles corresponden a otras más graves que no vemos, el cerebro y el corazón, todo el espíritu y toda la ternura. Encanecen al mismo tiempo que la cabellera. El alma de fuego bajo la ceniza de los años es una metáfora literaria, desgraciadamente incierta. La ceniza ahoga a la llama y protege a la brasa. El ingenio es la llama, la brasa es la mediocridad. Las verdades generales no son irrespetuosas. Dejan entreabierta una rendija por donde escapan las excepciones particulares. ¿Por qué no decir la conclusión desconsoladora? Ser viejo es ser mediocre, con rara excepción. La máxima desdicha de un hombre superior es sobrevivirse a sí mismo, nivelándose con los demás. ¿Cuántos se suicidarían si pudieran advertir ese pasaje terrible del hombre que piensa al hombre que vegeta, del que empuja al que es arrastrado, del que ara surcos nuevos al que se esclaviza en las huellas de la rutina? Vejez y mediocridad suelen ser desdichas paralelas. El genio y figura hasta la sepultura es una excepción muy rara en los hombres de ingenio excelente, si son longevos. Suele confirmarse cuando mueren a tiempo, antes de que la fatal opacidad crepuscular empañe los resplandores del espíritu. En general, si mueren tarde, una pausada neblina comienza a velar su mente con los achaques de la vejez. Si la muerte se empeña en no venir, los genios tórnanse extraños a sí mismos, supervivencia que los lleva hasta no comprender su propia obra. Les sucede como a un astrónomo que perdiera su telescopio y acabara por dudar de sus anteriores descubrimientos al verse imposibilitado para confirmarlos a simple vista. La decadencia del hombre que envejece está representada por una regresión sistemática de la intelectualidad. Al principio, la vejez mediocriza a todo hombre superior. Más tarde, la decrepitud inferioriza al viejo ya mediocre. Tal afirmación es un simple corolario de verdades biológicas. La personalidad humana es una formación continua, no una entidad fija. Se organiza y se desorganiza, evoluciona e involuciona, crece y se amengua, se intensifica y se agota. Hay un momento en que alcanza su máxima plenitud. Después de esa época, es incapaz de acrecentarse y pronto suelen advertirse los síntomas iniciales del descenso, los parpadeos de la llama interior que se apaga. Cuando el cuerpo se niega a servir todas nuestras intenciones y deseos, o cuando estos son medidos en previsión de fracasos posibles, podemos afirmar que ha comenzado la vejez. Detenerse a meditar una intención noble es matarla. El hielo invade traidoramente el corazón y la personalidad más libre se amansa y domestica. La rutina es el estigma mental de la vejez. El ahorro es su estigma social. El hombre envejece cuando el cálculo utilitario reemplaza a la alegría juvenil. Quien se pone a mirar si lo que tiene le bastará para todo su porvenir posible, ya no es joven. Cuando opina que es preferible tener de más a tener de menos, está viejo. Cuando su afán de poseer excede su posibilidad de vivir, ya está moralmente decrépito. La avaricia es una exaltación de los sentimientos egoístas propios de la vejez. Muchos siglos antes de estudiarla, los psicólogos modernos, el propio Cicerón escribió palabras definitivas. Nunca he oído decir que un viejo haya olvidado el sitio en que había ocultado su tesoro.
Y debe ser verdad, si tal dijo quien se propuso defender los fueros y encantos de la vejez. Las canas son avaras, y la avaricia es un árbol estéril. La humanidad perecería si tuviese que alimentarse de sus frutos. La moral burguesa del ahorro ha envilecido a generaciones y pueblos enteros. Hay graves peligros en predicarla, pues, como enseñó Maquiavelo, más daña a los pueblos la avaricia de sus ciudadanos que la rapacidad de sus enemigos. Esa pasión de coleccionar bienes que no se disfrutan se acrecienta con los años, al revés de las otras. El que es maniestrecho en la juventud llega hasta a asesinar por dinero en la vejez. La avaricia seca el corazón, lo cierra a la fe, al amor, a la esperanza, al ideal. Si un avaro poseyera el sol, dejaría el universo a oscuras para evitar que su tesoro se gastase. Además de aferrarse a lo que tiene, el avaro se desespera por tener más, sin límite. Es más miserable cuanto más tiene. Para soterrar talegas que no disfruta, renuncia a la dignidad o al bienestar. Ese afán de perseguir lo que no gozará nunca constituye la más siniestra de las miserias. La avaricia como pasión envilecedora iguala a la envidia. Es la pústula moral de los corazones envejecidos. 2. Etapas de decadencia. La personalidad individual se constituye por sobreposiciones sucesivas de la experiencia. Se ha señalado una estratificación del carácter. La palabra es exacta y merece conservarse para ulteriores desenvolvimientos. En sus capas primitivas y fundamentales yacen las inclinaciones recibidas hereditariamente de los antepasados, la mentalidad de la especie. En las capas medianas encuéntranse las sugestiones educativas de la sociedad, la mentalidad social. En las capas superiores florecen las variaciones y perfeccionamientos recientes de cada uno, los rasgos personales que no son patrimonio colectivo, la mentalidad individual. Así como en las formaciones geológicas, las sedimentaciones más profundas contienen los fósiles más antiguos, las primitivas bases de la personalidad individual guardan celosamente el capital común a la especie y a la sociedad. Cuando los estratos recientemente constituidos van desapareciendo por obra de la vejez, el psicólogo descubre poco a poco la mentalidad del mediocre, del niño, del salvaje, cuyas vulgaridades, simplezas y atavismos reaparecen a medida que las canas van reemplazando a los cabellos. Inferior, mediocre o superior, todo hombre adulto atraviesa un periodo estacionario durante el cual perfecciona sus aptitudes adquiridas, pero no adquiere otras nuevas. Más tarde, la inteligencia entra en su ocaso. Las funciones del organismo empiezan a decaer a cierta edad. Esas declinaciones corresponden a inevitables procesos de regresión orgánica. Las funciones mentales, lo mismo que las otras, decaen cuando comienzan a enmohecerse los engranajes celulares de nuestros centros nerviosos. Es evidente que el individuo ignora su propio crepúsculo. Ningún viejo admite que su inteligencia haya disminuido. El que esto escribe hoy creerá probablemente lo contrario cuando tenga más de 60 años. Pero objetivamente considerado, el hecho es indiscutible, aunque podrá haber discrepancia para señalar límites generales a la edad en que la vejez desvencija nuestros resortes. Se comprende que para esta función, como para todas las demás del organismo, la edad de envejecer difiere de individuo a individuo. Los sistemas orgánicos en que se inicia la involución son distintos en cada uno. Hay quien envejece antes por sus órganos digestivos, circulatorios o psíquicos, y hay quien conserva íntegras algunas de sus funciones hasta más allá de los límites comunes. La longevidad mental es un accidente, no es una regla. La vejez inequívoca es la que pone más arrugas en el espíritu que en la frente. La juventud no es simple cuestión de estado civil y puede sobrevivir a alguna cana. Es un don de intensa vida, expresiva y optimista. Muchos adolescentes no lo tienen y algunos viejos desbordan de él. Hay hombres que nunca han sido jóvenes, en sus corazones, prematuramente agostados, no encontraron calor las opiniones extremas, ni aliento las exageraciones románticas.
En ellos, la única precocidad es la vejez. Hay, en cambio, espíritus de excepción que guardan algunas originalidades hasta sus años últimos, envejecidos tardíamente. Pero en unos antes y en otros después, despacio o deprisa, el tiempo consuma su obra y transforma nuestras ideas, sentimientos, pasiones, energías. El proceso de involución intelectual sigue el mismo curso que el de su organización, pero inadvertido. Primero desaparece la mentalidad individual, más tarde la mentalidad social y por último la mentalidad de la especie. La vejez comienza por hacer de todo individuo un hombre mediocre. La mengua mental puede, sin embargo, no detenerse ahí. Los engranajes celulares del cerebro siguen enmoheciéndose. La actividad de las asociaciones neuronales se atenúa cada vez más y la obra destructora de la decrepitud es más profunda. Los achaques siguen desmantelando sucesivamente las capas del carácter, desapareciendo una tras otra sus adquisiciones secundarias, las que reflejan la experiencia social. El anciano se inferioriza, es decir, vuelve poco a poco a su primitiva mentalidad infantil, conservando las adquisiciones más antiguas de su personalidad, que son, por ende, las mejor consolidadas. Es notorio que la infancia y la senectud se tocan. Todos los idiomas consagran esta observación en refranes harto conocidos. Ello explica las profundas transformaciones psíquicas de los viejos, el cambio total de sus sentimientos, especialmente los sociales y altruistas, la pereza progresiva para acometer empresas nuevas, con discreta conservación de los hábitos consolidados por antiguos automatismos, y la duda o la apostatía de las ideas más personales para volver primero a las ideas comunes en su medio y luego a las profesadas en la infancia o por los antepasados. La mejor prueba de ello, que los ignorantes suelen dictar contra la ciencia, la encontramos en los hombres de más elevada mentalidad y de cultura mejor disciplinada. Es frecuente en ellos, al entrar en la anciandad, un cambio radical de opiniones acerca de los más altos problemas filosóficos a medida que decaen las aptitudes originalmente definidas durante la edad viril. 3. La bancarrota de los ingenios. Este cuadro no es exagerado ni esquemático. La marcha progresiva del proceso impide advertir esa evolución en las personas que nos rodean. Es como si una claridad se apagara tan de a poco que pudiera llegarse a la oscuridad absoluta sin advertir en momento alguno la transición. A la natural lentitud del fenómeno agréganse las diferencias que él reviste en cada individuo. Los que solo habían logrado adquirir un reflejo de la mentalidad social, poco tienen que perder en esta inevitable bancarrota. Es el empobrecimiento de un pobre, y cuando, en plena senectud, su mentalidad social se reduce a la mentalidad de la especie, inferiorizándose, a nadie sorprende ese pasaje de la pobreza a la miseria. En el hombre superior, en el talento o en el genio, se notan claramente esos estragos. ¿Cómo no llamaría nuestra atención un antiguo millonario que paseara a nuestro lado sus postreros andrajos? El hombre superior deja de serlo, se nivela. Sus ideas propias, organizadas en el período del perfeccionamiento, tienden a ser reemplazadas por ideas comunes o inferiores. El genio, entiéndase bien, nunca es tardío, aunque pueda revelarse tardíamente su fruto. Las obras pensadas en la juventud y escritas en la madurez pueden no mostrar decadencia, pero siempre la revelan las obras pensadas en la vejez misma. Leemos la segunda parte del Fausto por respeto al autor de la primera. No podemos salir de ello sin recordar que nunca segundas partes fueron buenas. Adagio inapelable si la primera obra fue de juventud y la segunda mes fruto de la vejez. Y la segunda vez fruto de la vejez. Se ha señalado en Kant un ejemplo acabado de esta metamorfosis psicológica. El joven Kant, verdaderamente crítico, había llegado a la convicción de que los tres grandes baluartes del misticismo, Dios, libertad e inmortalidad del alma, eran insostenibles ante la razón pura. El Kant envejecido, dogmático, encontró en cambio que esos tres fantasmas son postulados de la razón práctica y por lo tanto indispensables. Cuanto más se predica la vuelta de Kant,
en el contemporáneo arreciar neocantista, tanto más ruidosa e irreparable preséntase la contradicción entre el joven y el viejo Kant. El mismo Spencer, monista como el que más, acabó por entreabrir una puerta al dualismo con su incognoscible. Virchow creó en plena juventud la patología celular, sin sospechar que terminaría renegando sus ideas de naturalista filósofo. Lo mismo que él, decayeron otros. Para citar tan solo a muertos de ayer, hace visto al hombroso caer en sus últimos años en ingenuidades infantiles explicables por su debilitamiento mental, a punto de llorar conversando con el alma de su madre en un trípode espiritista. James, que en su juventud fue portavoz de la psicología evolucionista y biológica, acabó por enmarañarse en especulaciones morales que solo él comprendió. Y por fin, Tolstoy, cuya juventud fue pródiga de admirables novelas y escritos que le hicieron clasificar como escritor anarquista, en los últimos años escribió artículos adocenados que no firmaría un gacetillero vulgar, para extinguirse en una peregrinación mística que puso en ridículo las horas últimas de su vida física. La mental había terminado mucho antes.